Doy gracias a Dios porque podemos estar reunidos con la intención de estudiar, de meditar un poco en la palabra de Dios. Las últimas semanas hemos estado estudiando la carta a los colosenses. Hoy no es la excepción. Ya hemos explicado que Colosas era una ciudad donde la deidad principal era Coloso, una deidad griega, la deidad del sol, y que cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, esta ciudad ya era una ciudad en decadencia. Esa ciudad fue destruida unos 2 años después de que el apóstol Pablo haya enviado la carta a los colosenses. Algunas de las cosas que el apóstol Pablo está tratando en esta carta tienen que ver precisamente con las doctrinas que se habían infiltrado a la iglesia. En la iglesia en Colosas estaban llegando doctrinas equivocadas. Había 2 vertientes con relación a las doctrinas equivocadas. Una era porque había gente enseñando mal de forma deliberada, buscando confundir a los cristianos. Y la segunda es porque había personas que habían aprendido mal, eran honestos en su predicación, pero habían aprendido mal y por lo tanto estaban enseñando mal. El apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses con la intención de corregir estas situaciones que se han presentado. Él está escribiendo para que la gente afirme su caminar en Cristo. El texto que vamos a leer es en Colosenses capítulo 3, los versículos 1 al 3, que dicen de la siguiente manera: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y partiendo de este texto y pensando en esos antecedentes que ya mencioné, donde el apóstol Pablo está buscando explicar, corregir la doctrina equivocada que había llegado a la iglesia, yo puse por título 6 pasos para triunfar ante la duda. Ese es el título que yo di en esta hora. 6 pasos para triunfar ante la duda. Vamos a orar. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, queremos suplicarte porque en esta hora trates con nosotros, tú hables a nuestras vidas, tú nos permitas conocer algo más con respecto a tu voluntad, a tu palabra, a tus propósitos, algo que nos permita afirmar nuestros pasos, nuestro caminar, nuestra visión en este andar con Jesucristo. Gracias porque tenemos consejo y orientación en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, este es el título, pues, 6 pasos para triunfar ante la duda. Y solamente recalcar que la intención del apóstol Pablo era corregir con respecto a esas enseñanzas equivocadas, tergiversadas, que indudablemente estaban causando mucho daño. Ya
he explicado en alguna ocasión que el apóstol Pablo, estando prisionero desde allá, se preocupó, envió la carta a los colosenses a través de Tíquico Epafras, era el pastor que también en ese momento estaba encarcelado, y a pesar de todo, pues él tenía mucho que decir, a pesar de que él mismo estaba en la cárcel. Es decir, él mismo tendría razones para tener dudas, pero si él estaba venciendo a pesar de los padecimientos que tenía, los colosenses también iban a poderlas vencer. Y entonces, partiendo del texto que nos ocupa, vamos a encontrar cuáles son estos pasos, precisamente para triunfar ante la duda. Y vamos a definir el primer paso. Y lo fundamentamos en el versículo 1, la primera parte del versículo 1 de Colosenses 3, que dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. Yo le puse así: primer paso, define tu postura. Y es que si leemos unos versículos anteriores, por ejemplo, vamos a Colosenses 2:20, apenas unos versos antes, el apóstol Pablo escribió esto: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Y ahí da una lista acerca de esos preceptos del apóstol Pablo. Pero lo que resalto es que él dice: espérate, ¿cómo te vas a someter a esto? Tú ya moriste en Cristo. ¿Cómo es que vives aún sometido a los rudimentos del mundo? No cabía en su mente. Aquí, en este versículo primero, notemos por favor más o menos la misma forma en la que está presentada la expresión. Si pues habéis resucitado. ¿A quién está hablando? Está hablando a aquellos que resucitado. Es decir, está implicando dos situaciones diferentes: resurrección o no resurrección. De manera que la idea del capítulo 3 es continuar con el argumento del capítulo 2, verso 20. Esa es la idea. El argumento de 2:20 es: si has muerto con Cristo. Aquí dice: si ya resucitaste con Cristo. Es la misma idea, pero presentada desde el otro lado. ¿Sí? El apóstol realmente está diciendo: si estás en Cristo, moriste con Cristo y por lo tanto resucitaste con Cristo. En la forma en que lo presenta, sí, pues, así es como lo dice, está invitando a la reflexión, al análisis, a la autoconsideración de la forma de pensar y por consecuencia de la conducta. La pregunta aquí es: ¿tú ya resucitaste con Cristo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Como resucitado, como resucitada, o como una persona muerta en el pecado? Esta es exactamente la situación. Por eso hablo yo de que es importante definir nuestra postura. ¿Cuál es tu postura? ¿La de una persona con nueva vida o la de una persona que vive aún en una vida anterior, en la carne, en un estado pecaminoso? ¿Cuál es tu postura? De eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El primer paso para obtener la victoria, eso es lo que está diciéndole a los colosenses. Para vencer en la duda, lo primero que hay que hacer es definir la postura. ¿Eres un resucitado o estás muertos en delitos y pecados? La expresión, pues, es una invitación a mirarnos en una nueva perspectiva, con todas sus implicaciones de esta nueva perspectiva. Y es que la resurrección implica que primero hubo muerte. Ahora, por supuesto, hay una nueva vida. Esa nueva vida es en Cristo.
Por lo tanto, si tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo destino, nuevos horizontes, tenemos una nueva naturaleza. Por lo tanto, el pecado no tiene más poder en nosotros. Así que, en este primer paso, el apóstol Pablo está invitando a los colosenses a definirse. Nada más hay dos opciones. Nada más hay dos opciones. ¿Vives en pecado o vives como resucitado? No hay términos medios. No hay términos medios. Así que en este primer paso de fe para vencer ante la duda, es sumamente importante definir nuestra postura. ¿Qué tipo de pensamiento, qué tipo de mente, qué tipo de objetivos tenemos? ¿Objetivos y pensamientos de resucitados o bien de personas muertas en el pecado? Vamos a ver el segundo paso. Segundo paso para vencer en la duda, para vencer ante la duda. Dirígete al lugar correcto. Y es que allí mismo en el versículo 1, pero en la siguiente parte, dice, buscad las cosas de arriba. Es interesante esto. Primero, piensa como resucitado. Y ahora, busca las cosas de arriba. Es decir, no puede haber confusión en cuanto hacia dónde estamos dirigiendo nuestro objetivo. ¿Dónde debe estar enfocada esa búsqueda? En las cosas de arriba. En el griego, la palabra buscar significa averiguar diligentemente, con afán, con mucha preocupación. Eso es lo que me está diciendo, con mucho afán, con mucha preocupación, con mucha diligencia, busca las cosas de arriba. Es decir, no son situaciones que voy a encontrar al aventón, al ahí se va. Debe haber una preocupación genuina por buscar las cosas del reino de los cielos. Esta expresión, ¿sí?, está complementando, esta expresión está complementando a la primera de si ya resucitaste. Ve cómo se hilan las cosas. Si ya resucitaste, entonces busca las cosas de arriba. Lo que va a venir a continuación en ese versículo incluso es impresionante, lo vamos a ver en unos instantes más. Pero por ahora recuerda esta expresión que vemos aquí para dirigirnos al lugar correcto, complementa el asunto del resucitado. Me está diciendo dónde debe de estar centrada mi búsqueda. Eso es lo que me está diciendo. Por lo tanto, podemos decir que es una invitación realmente a preocuparnos, pues, con mucha diligencia por las cosas celestiales. Tú y yo, al igual que a la iglesia en Colosas le explicaba el apóstol Pablo, debemos buscar las cosas del reino de los cielos. ¿Por qué razón? Pues porque hemos resucitado. No puede haber confusión. No son las situaciones del mundo las que nos atraen, claro que no. Buscamos con afán las indicaciones, las señales, el camino, escudriñando con mucho cuidado para no equivocarnos. Si no se hacía esto, ¿qué ocurría? Los colosenses se verían envueltos en vanas filosofías y en huecas sutilezas. Si tú regresaras a Colosenses 2:8, vas a encontrar que ahí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo no quería. Es decir, me está diciendo en Colosenses 2:8, no busques en el mundo. No busques en el mundo. Y en 3:1 me está corrigiendo. Busca las cosas de arriba. Entonces recuerda, este segundo paso es dirígete al lugar correcto. Vamos a ver cuál será el tercer paso para vencer ante la duda.
Tercer paso, busca las indicaciones adecuadas. Allí mismo en el verso 1, pero en la última parte del versículo dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, el apóstol Pablo no está dejando lugar a dudas. Señala cuál es la señal distintiva que marca la búsqueda. Literalmente te entrega una brújula, me entrega una brújula. Le entregó a los colosenses una brújula que apunta en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección? Dice, ¿dónde está Cristo? Refuerza, sentado. ¿Exactamente dónde? A la diestra de Dios. Indicaciones precisas, detalladas, que están entregando seguridad cronométrica para que nadie se equivoque, para que nadie se equivoque. Hace algún tiempo, yo viví esta experiencia. Ocupaba yo acudir a una oficina, llamé por teléfono, me atiende una chica, una señorita, y me dice, mire, estamos ubicados en tal parte. Yo le dije, mire, ¿cómo llego por allí? Me dice, ¿de qué parte de la ciudad viene usted? Ya le expliqué y me dijo, tome la ruta fulana. Perfecto, muy bien. Entonces yo me di cuenta que era la ruta de autobús urbano que normalmente yo utilizaba. Y se lo comenté. Y me dice, pues esa ruta le va a llevar hasta donde usted viene. Le digo yo, pero nunca he llegado hasta ese lugar. Y me dice, no se preocupe, yo le voy a guiar. Y me empezó a decir, se va a bajar en tal parte. Al bajarse en ese lugar, usted va a cruzar la calle. Va a haber un local de este tamaño. Va a haber una empresa que vende esto. Va a haber una tienda en la que hay esto. Hay una casa con este color. Y me empezó a dar detalles. Solamente faltó que me dijera, hay un perro con 4 pulgas ahí. Nada más faltó que me dijera eso. Pero me dio detalles precisos. Cuando yo voy a buscar la oficina, tomo la ruta y solamente seguí la explicación detallada que la chica me había dado y llegué a la oficina sin problema alguno. Pues esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Qué me está diciendo? Si ya resucitaste, busca las cosas de arriba y puntualiza de una manera exacta donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo equivocarse? ¿Cómo fallar? Solamente que yo quisiera fallar, fallaría. Pero no habría manera de fallar siguiendo estos pasos que el apóstol Pablo me está dando para vencer ante la duda. Y yo hablo de la duda porque eso es lo que el apóstol Pablo está teniendo en su carta. Los problemas que habían llegado con esas enseñanzas equivocadas, erráticas, herejías que se habían infiltrado en la iglesia, y mucha gente estaba dudando, estaba trastabillando, estaban pensando que había que hacer otras cosas con relación a Cristo. Y el apóstol Pablo dice, no vaciles. Estos son los pasos para vencer ante la duda, para mantenerte siempre en el camino correcto. Es pues importante y necesario buscar en el lugar correcto, bajo la dirección del Espíritu Santo, el señorío de Jesucristo, la luz de la palabra, ¿sí? Y la palabra enseña claramente, y lo estamos viendo ahí, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este es, pues, el tercer paso para vencer ante la duda. Hay un cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? El apóstol Pablo nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, Colosenses 3:2. Y yo puntualizo así, enfoca tu fe. Enfoca tu fe. Es un texto muy interesante porque señala 2 puntos diametralmente opuestos. Primero, lo de arriba. Segundo punto, lo de la tierra. Pero señala también una diferencia enorme. Lo primero, es decir, las cosas de arriba, hay que buscarlas.
Lo segundo, es decir, las cosas de abajo, hay que negarles el paso. Dice, poned la mira. Poned la mira. En el original griego, la expresión poned la mira significa entrenar la mente, poner atención, mostrar interés. Eso es lo que me está diciendo. Interésate en las cosas de arriba, que te parezcan interesantes las cosas de arriba. Averigua más sobre las cosas de arriba para que generes un círculo virtuoso. Averigua más para que sea interesante para que averigües más y vuelves a averiguar más para que sea más interesante, y si te parece interesante, averiguarás más. Eso es lo que me está diciendo el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba. Sí, es indudable que en la tierra hay muchas cosas interesantes, pero la expresión del apóstol Pablo me invita a que mi mente se ajuste como resucitado y hacer que sean interesantes para mí. ¿Cuáles? Las cosas del reino de los cielos, no las de la tierra, sino las cosas del reino de los cielos. Estas, las del reino de los cielos, deben tener un valor absoluto, absoluto, ya que si me interesan sobre las cosas de la tierra, son las que yo buscaré con una mente crítica, enfocadamente, y con la intención de crecer más y más en el conocimiento divino. Ah, pero la expresión dice que, por el contrario, para las cosas de la tierra, allí hay un no rotundo, señalando, ¿sí? Señalando con ese no rotundo un desprecio claro al compararlas con las cosas que pertenecen al reino de los cielos. El mismo Jesús oró al Padre, no para que el Padre quitara a sus discípulos del mundo, sino para que los discípulos fueran guardados del mundo. ¿Por qué razón? Bueno, se trataba de buscar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. De eso se trataba. Si entendemos esta misma acción de Jesucristo, vamos a poder comprender, pues, que el apóstol Pablo lo que está haciendo es subrayar en esta expresión que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar con desmedido interés siempre las cosas del reino de los cielos, siempre buscando las cosas de arriba con la fe bien enfocada, siempre hacia arriba, siempre buscando allá donde se encuentra Dios, donde se encuentra Jesús. Ese es el cuarto paso para vencer ante la duda. ¿Cuál sería el quinto paso? ¿Cuál sería el quinto paso? Vamos a mirarlo. Quinto paso. Recuerda que el pecado ya no tiene poder. Mira lo que dice la primera expresión del versículo 3. Porque habéis muerto. Habéis muerto. La palabra muerte significa separación. Está implicando ausencia de influencia, así como de voluntad. Es decir, el mundo no te influye, estás muerto, muerta, pero no tienes voluntad, estás muerta, estás muerto. Dicho de otra forma, mi voluntad modelada por este mundo ya no existe más. Ya no existe más. He muerto, pues. Estoy sin voluntad, sin fuerza, sin poder. Eso es lo que me está diciendo. Ya moriste. El pecado no te influye. El pecado no gobierna. No puedes buscar el pecado. No tienes voluntad para eso. ¿Por qué? Bueno, ahora eres resucitado. Recuerda que una persona muerta, ¿qué se hace con ella? Pues se sepulta. Con el paso del tiempo, solo vive en los recuerdos. Así es también el viejo hombre. Murió. Y lo que antes imperaba sobre él ya no es más. Ya no es más. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?
Pues es aquí donde entra el sexto paso, pero no sin dejar de recordar que el quinto paso es, pues, que el pecado ya no tiene poder. Y vamos a ver el sexto paso. El sexto paso, tu vida le pertenece a Cristo y a Dios. Hay que recordarlo, está escrito allí. Allí está en la Biblia, es para ti, es para mí, era para los colosenses, era para vencer ante la duda, era para vencer ante las doctrinas equivocadas, para que nadie se desviara. Y mira lo que le está diciendo a los colosenses, recuerda esto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, tu vida y la mía le pertenecen a Cristo y a Dios. Qué situación tan fuerte, tan impresionante. Complementando la primera parte del verso 5, esa que dice que habéis muerto, esta expresión, ¿sí? Nos implica conocimiento, intimidad, seguridad, protección. Dime una cosa, ¿cómo tener duda? ¿Cómo dudar si tú sabes que conoces de Dios, que tienes intimidad con Jesús, que hay seguridad en Cristo, que te protege el omnipotente? ¿Cómo dudar? ¿Cómo trastabillar en el camino de salvación? Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nuestra alma y nuestra vitalidad las tiene bien resguardadas el Señor. El Señor tiene nuestra vida porque Él pagó el precio. Y desde que nosotros decidimos caminar con Jesús, le pertenecemos exclusivamente a Él. Hoy, y esto tenían que recordar los colosenses, y debemos recordarlo nosotros en nuestro tiempo. Hoy no tengo más que hacer, sino únicamente recordar cuáles son los pasos que debo dar para vencer ante la duda. Eso es lo que debo hacer. ¿Cuáles son esos pasos? Y te los recuerdo rápido en una conclusión, haciendo una recapitulación rápida. Recuerda, los 6 pasos para triunfar ante la duda son los siguientes. 1. Define tu postura. Define tu postura. Yo te invito a que tú definas vivir como una persona resucitada. Ese es el primer paso. Segundo paso, dirígete al lugar correcto. Es decir, busca las cosas de arriba. Tercer paso, busca las indicaciones adecuadas. Explica la Escritura, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuarto paso, con la fe bien enfocada, me explicó la Biblia, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quinto paso, recuerda que el pecado ya no tiene poder. Nosotros hemos muerto al pecado. Y el sexto paso, nunca olvidar que tu vida, que nuestra vida le pertenece a Cristo y a Dios. Estamos resguardados en el poder de Dios. Estamos completamente seguros en Cristo Jesús y Él debe de recibir la honra y la gloria. Es mi oración que Dios te haya dado bendición.